este lunes de catedráticos hablamos sobre la sobrepoblación en los hospitales de tercer nivel, hablando sobre los retos y ya más adelante pues plantearemos las posibles soluciones ante esta problemática que causa tanto incomodidad al paciente como una sobrecarga al personal de salud y quizás una respuesta fuera de tiempo a estas condiciones de salud que necesitan una atención inmediata. Contamos con la participación de nuestro queridísimo doctor Nelson Rodríguez Monegro y nuestro querido doctor Roberto Lafontaine. Antes de irnos a la pausa, pues quedaba pendiente el poder hablar del tema de este expediente único en el cual pues a donde quiera que vaya ese paciente, pues se pueda tener la información de todo su historial médico y demás. Esto, lógicamente, pues reduce tanto complicaciones como tiempo al paciente y también al médico. Porque, de hecho, hace unas semanas veía un caso de una señora cercana que había sido referida desde un hospital especializado en gastroenterología a un hospital oncológico, por ejemplo. Y cuando llegaba a ese hospital oncológico le preguntaban, aquí falta tal cosa, no, se quedó en el otro hospital. ¿Qué hay que hacer? Repetir imágenes, repetir análisis que ya habían sido realizados porque no existe esa conexión. Y de recursos al mismo tiempo. Así es. Entonces, doctor Nelson Rodríguez Monegro, doctor Roberto Lafontaine, la importancia de poder contar con ese expediente que mencionábamos antes de ir a la pausa. Mira, el expediente único es una herramienta. Y de la misma manera como no ha funcionado esta tecnología de articulación en redes de los hospitales, porque está planteada en papeles, inclusive yo sé cómo se planteó, tuve la oportunidad de... Entonces, tampoco va a funcionar porque hoy, lunes, se implementa el expediente único de manera cosa. Porque por el detalle que señaló Nelson. Nelson señaló una consecuencia, el detalle desde una consecuencia, que el personal médico no está integrado al servicio. Pero yo digo que es una consecuencia por lo siguiente. Nosotros tenemos en el último número que escuché entre toda la madeja de hospitales, en esa telaraña de hospitales, 192 centros. Eran 188 cuando nosotros salimos, pero el último número que escuché eran 192 centros. Son 192 instituciones a donde la parte administrativa financiera de las instituciones y la parte asistencial no están integradas. Y eso da por resultado que esta parte asistencial no dé respuesta. Pero así como se ve que pasa en el médico, pasa en la parte de laboratorio, por ejemplo, que en muchos de estos centros tú vas a las 10 de la mañana y encuentras los laboratorios cerrados. Tú vas a las imágenes, a la parte de imágenes los necesitas y a las 11 de la mañana no encuentras quien te haga una sonografía en un centro de estos. Así como tú ves que no encuentras al servicio de enfermería de tarde o de noche, o que opera el famoso 2x1, a donde cuando están trabajando 2 enfermeras en una determinada área, principalmente esto se da de noche, se dividen los turnos y la mitad trabaja en un horario determinado y la otra mitad en otro horario determinado. Por lo tanto, disminuye la calidad en la atención al paciente en ese horario nocturno. Cuando tú vas de sábado, tú vas domingo o tú vas día de fiesta y encuentras un hospital totalmente diferente al que funciona en un hospital en un horario normal, en un horario de oficina. Son pacientes que están ahí, que tienen las mismas necesidades. Entonces, estamos hablando que hay una institución que no funciona. Si esta institución que no funciona, tú le introduces una herramienta nueva, la herramienta lo que te vaya a traducir lo mismo. Número uno, no te lo va a llenar porque no tiene quien haga, quien vele por el llenado del expediente. O sea, no hay. Número dos, si lo llenan, te lo van a llenar con síntomas
con síntomas, pero el expediente no te va a ti a servir para recopilar los 7 u 8 datos fundamentales que tú necesitas para poder articular un buen sistema de estadística que te permita a ti tomar decisiones en aspectos sanitarios. Entonces, el problema no está en un médico, no está en una herramienta, no está en una cosa, sino hacer que las instituciones funcionen. Que hay muchos elementos, eso vamos a dejarlo para ahorita, muchos factores, por lo cual, o hay factores determinados, muy objetivos, por lo cual estas 192 instituciones no funcionan como deben funcionar. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, adelante con su parecer en este sentido. Bueno, desde luego que si, por ejemplo, el expediente clínico único es un expediente que lo maneja el médico o los médicos y es una herramienta, desde luego, imprescindible para articular los servicios. Porque, ¿qué tenemos hoy? Bueno, no tenemos expedientes clínicos. No tenemos expedientes clínicos. Hoy en día ni siquiera se llenan los expedientes clínicos como deberían ser, como dice Roberto. ¿Por qué? Porque el expediente clínico, uno de los elementos fundamentales que debe tener es la historia clínica. Los médicos no están, cuando yo digo los médicos, yo estoy hablando en sentido general. Desde luego que hay excepciones que hacen exhaustivamente historias clínicas, pero la norma hoy en día no hacen historia clínica. Entonces, sin historia clínica, pues la posibilidad de hacer un diagnóstico que se aproxime más a la realidad es muy difícil, es muy difícil. Y yo le pongo un ejemplo. El otro día yo estoy en la clínica y hay un paciente que está ingresado porque ese paciente se cayó, se dio un golpe en el codo y entonces lo vio un ortopedista y lo despachó, pero tenía fiebre. Entonces, ¿cómo es posible que él no se diera cuenta que el paciente tenía fiebre de hacía varios días? Como el paciente lo que le dolía el codo por el golpe, él básicamente va por el tema del dolor. Y el médico ortopedista se centra en examinarle el codo, le hace una radiografía y determina que no tiene fractura. Pero ¿qué resulta? Que ese paciente desarrolló una artritis séptica. Es decir, con el golpe hizo un proceso infeccioso de una celulitis que él vio que tenía incluso los signos, los famosos signos de Celso, de dolor, inflamación, rubor, etcétera. Lo vio porque se centró en la radiografía y despachó al paciente. Y ese paciente trajo como consecuencia que hubo que ingresarlo y duró para tratarse la artritis séptica y evitar que hiciera una septicemia, duró 2 semanas ingresado. Pero ¿qué resulta? Que ese paciente cuando se cayó, eso fue 4 días antes de hacer la consulta. ¿Y qué pasa? Que después, estando ingresado, desarrolló evacuaciones negras, es decir, desarrolló un sangrado gastrointestinal alto. Si hubiese hecho una historia clínica, él hubiese levantado un componente de la historia clínica, se llama revisión por sistema, que tiene como objeto hacer una revisión por todos los sistemas rápidamente para detectar cualquier signo o síntoma que tenga el paciente que se le haya olvidado al paciente decirle al médico. Si hubiese hecho una historia clínica y cuando trataba el tema gastrointestinal y habla de evacuaciones, ese paciente le hubiese dicho a él de que estaba evacuando negro. ¿Por qué? Porque ese paciente tenía 4 o 5 días tomando antiinflamatorio y analgésico y eso le produjo una gastritis hemorrágica. No la detectó. ¿Por qué? Porque no hizo historia clínica y eso pudo costarle la vida al paciente. La hemoglobina le bajó a 6 gramos de hemoglobina. Entonces, fíjate la importancia de una historia clínica. Entonces, hoy en día, los médicos no hacen historia clínica
porque el sistema mercantilizado lo lleva a optimizar, entre comillas, su tiempo, porque lo que está pensando es en los otros pacientes que están afuera. Bueno, entonces si el médico no llena adecuadamente el expediente clínico, de poco vale que exista el expediente clínico si no se llena con el rigor que debe llenarse. Hoy en día, ¿qué existe? No hay expediente. E incluso un paciente que va al hospital y vuelve al hospital, lo más probable es que el expediente que se llena en un Ford con una hoja de maquinilla no le encuentren. ¿Por qué? Porque el personal que está en la biblioteca, la más de las veces, no está comprometido. Y cuando le llevan los expedientes de la consulta, que tiene que archivarlo por orden alfabético, entonces resulta que le dio la hora de las 12, le dio hambre y dejó el expediente ahí. Cuando vuelve, ¿qué es lo que hace? Que mete el expediente en cualquier lado porque no hay conciencia de lo que es un servidor público y de la importancia. Resultado, cuando el paciente vuelve, no encuentra el expediente y le abren otro nuevo y cada paciente tiene 4 o 5 expedientes. Entonces, fíjate a dónde nosotros llegamos. Exacto, y no pero, tiene... Sí, adelante. Pero aquí hay un elemento, Nelson, aquí hay un elemento que tú lo viviste. Sí, seguro tú lo viviste. Si esa institución, si esa no, porque todas tienen un director, y cuando yo menciono el director en los hospitales públicos de la República, vamos a llamarle así, es porque los hospitales son como el país es presidencialista y los hospitales son directorcistas. Si ese director está comprometido con la institución, tiene todos los mecanismos para proceder y mejorar la gestión de estos recursos, porque todos son recursos. Mejorar la gestión de estos recursos. Se va a pasar un proceso, porque hay que romper con una cultura institucional, pero no un proceso largo, es un proceso de 3, 4, 5, 6 meses, para que, se vea que es una institución que está operando. Ya, no es largo. Entonces, los recursos se van gestionando, se van encarrilando, y muchas de estas situaciones que salvan vidas todas son componentes administrativos, financieros que salvan vidas. No es que están locos. Entonces, y va procediendo, va a llegar un momento que hay que actuar. Ahí está la ley. La ley de función pública posee todas las herramientas necesarias para poder gestionar la institución y que todas estas situaciones se resuelvan y se les salven vida, evitando eventos adversos a mucha gente. Pero ¿qué pasa? Ahí vienen las situaciones que se dan. Pero entonces, a nivel de, la voy a decir, de los gremios de salud, a nivel del poder político local, a nivel del poder político general, donde se impide el accionar de estos directores de hospitales y ellos terminan contra el propio pueblo y ellos terminan que, bueno, déjame yo seguir gestionando, pero preservándome el cargo, porque el cargo de director da beneficios. El cargo de director da prestigio, da beneficios pecuniarios cuando no se ejerce de manera honesta, y uno termina, además de eso, le garantiza posición en la sociedad, le garantiza posición en el médico, le garantiza proyección política, pero sin embargo, el que sufre es el pueblo, porque termina sucumbiendo ante esta situación. Claro. Bueno, vemos que en papeles, Nelson, Roberto Lafontaine, en lo formal, nosotros tenemos un sistema de salud que está planteado sobre la atención primaria. Vemos que los hospitales nuestros están desarticulados, que no existen esas redes integradas, que no existe. Tuvimos una experiencia de un sistema informático que enlazaba los principales hospitales de la República Dominicana,
ya no contamos con él. De hecho, el Estado Dominicano pagó una millonada en dólares para rescindir ese contrato. Y hoy día, entonces, tenemos hospitales en el primer nivel donde, salvo algunas excepciones, las personas los visitan cuando llegan los medicamentos, a buscar medicamentos. Hospitales de segundo nivel que los médicos pues no tienen insumo, los médicos no asisten, los directores se hacen de la vista gorda y entonces tenemos atiborrado, tenemos atestado un tercer nivel, personas que tienen 3, 4 meses esperando una cita porque le duele la cabeza por un dolor de cabeza que no se quita, y cuando llega a una consulta y da la casualidad, oye, como he dicho, da la casualidad de que le tomaste la presión arterial, entonces es una persona que tiene una hipertensión que lo puede matar. Entonces, una cosa tan simple termina, como decías, Nelson, hace un momento, saturando a ese tercer nivel y entorpeciendo la labor que debe llevar a cabo. Entonces, esto es un problema muy serio, pero vemos que se sigue postergando y que se sigue postergando y que se sigue postergando. Adelante, Nelson. Bueno, sí, yo creo que ya nosotros sabemos cuáles son, ¿verdad? Las debilidades del sistema y de dónde vienen esas debilidades. Aquí hay actores del sistema que operan contrario a la eficiencia del sistema. Elementos de tipo político, elementos de tipo gremiales y una cultura profesional que ha venido implementándose a través de los años, y hemos convertido un sistema en lo que prevalece el dejar hacer y el dejar pasar, como dicen. Es decir, aquí, porque si nosotros, es más, Roberto, que fue director de hospital, tú que fuiste director de hospital, yo que fui director de hospital, sabemos que aún los hospitales, teniendo algunas precariedades, con lo que el hospital recibe, se puede hacer 2 y 3 veces lo que se hace. Pero para eso tú tienes que tener gerentes, administradores comprometidos y un mecanismo de evaluación del desempeño. Mientras se mantenga la forma del nombramiento, que son premios de tipo político electoral, entonces seguiremos teniendo en hospitales una gerencia y una administración no solamente deficiente, sino tendente a buscársela, como nosotros decimos, porque es una oportunidad que le han dado para que se haga, entre comillas. Es decir, que eso no solamente se da en las alturas, sino que a nivel medio y a nivel bajo también se da. Entonces nosotros tenemos demasiados actores que operan contrario a lo que debiera ser. Y ahí tenemos, verbigracia, el tema de la seguridad social, que es un sistema de financiamiento de la atención en salud en lo que respecta a salud, y se ha convertido como si fuera el sistema de salud. Una cosa es el sistema de salud y otra cosa es la seguridad social. Son 2 elementos diferentes. Entonces, nosotros tenemos escrito qué es lo que hay que hacer, y como consecuencia de lo que tenemos, pues esos hospitales de tercer nivel, que aún con ciertas dificultades tienen más capacidad resolutiva que los otros, pues siguen teniendo una sobredemanda, y como consecuencia la calidad de su servicio también se afecta, porque están bregando con unos volúmenes para los cuales no tiene capacidad. Y eso se expresa de diferente manera en el servicio y en el centro mismo, en términos financieros, en términos de los recursos, en términos de consecuencias a veces de la atención misma hospitalaria, lo que tiene que ver, por ejemplo, primero con la calidad de la atención. Esa calidad de la atención se ve afectada porque tiene una sobredemanda, y entonces pues se diluyen los recursos con los que cuentan. Ese es un elemento fundamental. El segundo elemento fundamental es que efectos secundarios de la atención intrahospitalaria, como serían las infecciones que antes se llamaban nosocomiales y que hoy se llaman infecciones por atención intrahospitalaria, pues también se incrementan porque los niveles de bioseguridad pues disminuyen.
escasean, la sostenibilidad financiera del centro se afecta porque está utilizando muchísimos recursos en pacientes que debieran atenderse en otro nivel. Entonces, desde el punto de vista económico y financiero, se afecta el centro, pero también sus equipos que tiene están sobredemandados. Como consecuencia, se desgastan. Entonces, a mediano y largo plazo, se ven afectados también el funcionamiento de esos equipos, teniendo que repararlo o sustituirlo. Pero además, desde el punto de vista, algo unido a la calidad, está también la satisfacción de la persona. Entonces, se pone en juego la eficiencia o efectividad de la atención en términos de resultados, y eso trae como consecuencia problemas de percepción comunitario y se termina perdiendo la credibilidad en el centro, habida cuenta de que se incrementan las complicaciones producto de las atenciones, la calidad del servicio disminuye, y entonces pues lamentablemente llega un momento en que la gente ni en ese centro cree y se desacredita. Entonces fíjate todos los elementos negativos y la afectación desde el punto de vista de la accesibilidad. Al tener una sobredemanda, muchos de los pacientes que sí necesitan una atención en ese nivel de atención no pueden porque no encuentran cupo. Eso es así. Entonces, fíjate toda la dimensión del problema en términos de la eficiencia de un centro de salud como consecuencia de la falta de operación de un sistema en conjunto como un sistema de un solo cuerpo que esté debidamente integrado. Porque una de las cosas que es importante señalar es que lo más importante en la estrategia de atención primaria es el primer nivel de atención. Los niveles especializados son niveles complementarios para atender al paciente que no se le puede resolver su problema en ese nivel de complejidad de un primer nivel. Entonces, todas esas cosas nosotros las tenemos dislocadas. Es un sistema mercantilizado que lo que importa es tener enfermos, no tener gente saludable, porque mis ganancias están acorde con el número de enfermos que yo atienda, no con el número de población que yo mantenga saludable. Y ahí son pues la distorsión o distorsiones mayores que tiene el sistema de salud en la República Dominicana. Esa es una realidad grotesca, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Es momento de hacer una pausa, pero retornamos con las posibles soluciones ante esta situación que afecta al personal médico, a la población en sentido general y que pues les resta calidad al sistema de salud en República Dominicana.